aprendido del capítulo 1, hemos visto que Jesús es el verbo de Dios, Jesús es el logos, Jesús es la palabra. También hemos visto que Jesús es Dios, que Jesús es la vida eterna, que Jesús es la luz que brilla en las tinieblas, que Jesús es el autor de la creación. Él estaba en el principio juntamente con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, que Jesús se hizo hombre, el verbo se hizo carne, que Jesús es mayor que Moisés, Abraham y que Elías inclusive. Jesús es el Cordero de Dios, también vimos, que Jesús perdona los pecados para siempre. Jesús obtuvo el perdón por nosotros mediante su sacrificio perfecto, lo vimos como el Cordero Pascual la semana pasada, y que Jesús es el Señor de todos. Y basado en esa frase, hermanos, de que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor de todos, no importa si ellos creen o no creen, Jesús es el Señor. Nadie puede darle un señorío a Cristo, porque Cristo, ese es su título, ser el Señor. Pero vamos a leer los textos del día de hoy, hermanos, para poder entrar en todo esto. Es Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 29 hasta el 34. Y cuando estén ahí, pues denme un pequeño amén. Bueno, leo, esta es la palabra de Dios y pongamos atención, hermanos. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando con agua. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se postró sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es nuestro texto del día de hoy. Hermanos, si usted presta atención un poco al pasaje, los versículos que estamos viendo hoy, usted notará la palabra y el énfasis de Juan y del autor en el bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. En enero de 1901, hermanos, nace lo que hoy, si usted no lo conoce o tal vez lo llegó a escuchar, si no, hoy lo va a aprender, el neopentecostalismo, las iglesias pentecostales. En este día un tal hombre apellido Osman, un estudiante del colegio bíblico Charles en Kansas, Topeka, comenzó a hablar lo que según ellos dicen en lenguas, después de que algunos le impusieran manos. Y cuando digo lenguas es lo que ellos creen, no idiomas como lo vemos en Hechos capítulo 2. Las enseñanzas y las prácticas pentecostales se extendieron, hermanos, por todos lados. Hoy en día usted ve iglesias que se llaman iglesias de Dios, que son pentecostales, iglesia, por ejemplo, de Cristo pentecostal. Inclusive son una corporación grande ellos, Pentecostales Inc. No muy lejos, aquí atrás tenemos una, y aquí enfrente tenemos una en inglés. Desde ese día el movimiento neopentecostal se ha generalizado. Muchas de sus iglesias protestantes, escuche, y no protestantes, y más reciente, miembros de muchas iglesias católicas romanas, han afirmado haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, en comillas, y el don de lenguas, y se ha reunido en grupos para tener una unión entre universal pentecostalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto como gente que dice ser bautista, que dice ser luterana, que dice ser católico romano, y etcétera, 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 forman una sola, y ellos creen en el don, en los dones vigentes
pero no solo vigentes, sino llevarlos a otro extremo. Lo que quiero tratar de decirles, hermanos, que ellos tienen un movimiento que se llama movimiento carismático, que es el énfasis. Su doctrina central, del pentecostalismo es el bautismo en el Espíritu Santo, lo que se conoce como el segundo regalo o la segunda salvación. ¿Qué enseñan los neopentecostales sobre el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia, escuche bien, distinta, generalmente posterior a la conversión, en la que una persona recibe la totalidad del Espíritu en su vida y por lo tanto es totalmente capacitada para el testimonio del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos creen que cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, después de eso, usted tiene que buscar el Espíritu Santo mediante ayunos, oraciones o mediante algún pastor o alguna apóstol, profeta, le imponga las manos para que el Espíritu venga a él. Y entonces, ¿qué pasa? Le da un don para hablar en una lengua desconocida. Le da un don para profetizar. Inclusive, le da alguna habilidad para hablar como algún animal. De resucitar muertos. Por ejemplo, las escuelas, entre comillas, supernaturales o sobrenaturales que Guillermo Maldonado tiene en Miami, Florida, tienen eso y a su estudiante le dicen, si tú no resucitas un muerto en 24 horas, estás fuera de esta escuela. Vamos a hablar más de eso desenvolviendo este texto. En otras palabras, aunque el Espíritu toca la vida de la persona en el momento de la conversión, no entra en la vida de uno en su totalidad. O sea, es periódicamente el bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy pequé, lo mismo de los que creen la pérdida de la salvación, que peco hoy, perdí mi salvación, y es lo mismo que están diciendo, que el Espíritu no mora en la vida del creyente. Sino que el Testamento, recuerdan Saúl cuando el Espíritu llegó sobre él, recuerdan con David cuando llegó el Espíritu sobre él, cuando los profetas, el Espíritu de Dios está sobre de mí para proclamarles o para echarles en cara a Israel sus pecados. Eso no funciona ahora sí. Y eso es lo que nos va a enseñar Juan durante este pasaje, hermanos. Y quiero que veamos, hermanos, el versículo 30, y leo, dice, este es aquel de quien yo dije. En otras palabras, Juan, este es aquel de quien yo ya les proclamé. Se recuerda que en el versículo anterior y en el sermón anterior después de ese, vimos que estaban el grupo de los fariseos, el grupo de los escribas, los sacerdotes y los levitas, estaban todos ahí presentes. Y entonces al día siguiente vinieron a él otra vez. Y entonces Juan les dice, miren el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Mírenlo. Y ya usted podrá escuchar sobre ese sermón, sobre qué es el Cordero de Dios, cuál es el oficio de Cristo como expiar los pecados o perdonar los pecados. Pero Juan en esta ocasión empieza con el texto. Este es aquel de quien yo les proclamé. Este es de quien les vengo diciendo a través del tiempo. Este es aquel de quien yo vengo hablándoles, predicándoles. ¿Y qué podemos aprender de Juan en primera instancia, hermanos? Que Juan no habló otra cosa que no fuera Cristo. Juan no se tomó. Imagínense que ahorita paro el sermón y empiezo a hablar y enfocar sobre el pentecostalismo. O vino usted a aprender la palabra de Dios o vino a hablar sobre el pentecostalismo. Yo puedo citar algún texto o alguna referencia sobre el pentecostalismo o manera de introducción, pero no es mi énfasis hablar del pentecostalismo. Mi énfasis es presentar a Cristo a través de las Escrituras, hermanos. Y entonces continúa el texto. Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Hermanos, finalmente Juan está viendo una profecía cumplida. Y no solo una profecía, por ejemplo en Números 24:7. Me gustaría que fuéramos a Números 24:7, hermanos.
para corroborar. Yo no lo iba a citar, pero no estaba en mis notas, pero vamos a número 7. Quiero ver qué dice número 7. Número 7 es el Antiguo Testamento. Número 7, y voy a leer el versículo 17, y dice: y para el sacrificio de las ofrendas de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Amiladí. Si era ese 24, no, perdón, 24:7, hermanos, perdónenme. 24:7. Yo dije 7:24. 24:17, perdonen, 24:17. Lo veo, escuche, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un centro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Ser. Pero escuchen las primeras 2 frases: lo veo, pero no ahora; lo contemplo, pero no de cerca. Si usted lee el contexto del versículo 24, es una profecía que está hablando acerca del Mesías, que vendría a restaurar todas las cosas. Entonces Juan finalmente ve esa profecía cumplida, ve cumplido lo que dijo su papá Zacarías, y ve cumplido lo que todos los profetas están diciendo y dijeron de Jesús. Inclusive me atrevería a decir que Juan está pensando en Jeremías también, cuando Jeremías habla del: haré un nuevo pacto con la casa de Israel, ya no en piedras, sino escribiré mi ley en sus corazones. Cristo habría de darnos y brindarnos vida eterna, nos habría de brindar el corazón nuevo, quitar el de piedra, darnos vida, de la muerte a la vida, y eso lo vamos a ver en un momento más. Después de mí viene un hombre, algunas versiones dicen varón, para hacer la diferencia de qué, hermanos. Juan lo llama hombre, pero ¿por qué Juan llama hombre? Cristo es más, escuche bien, es más que un hombre. Porque su naturaleza, como usted ya aprendió en un sermón pasado acerca de la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo, usted se da cuenta que Cristo no es como nosotros. Que Cristo no está concebido con la simiente de Adán. Que Cristo no tiene la misma sangre que Adán y que Cristo no es corrupto. Su carne no era corrupta. De lo contrario, si argumentáramos y dijéramos que Cristo nació en pecado igual que nosotros, Él no puede salvarnos, perderíamos el tiempo. Y hermanos, la iglesia a través de la historia ya definió que Cristo nació y fue concebido en pecado. No. Cristo no necesitó la simiente del hombre. En otras palabras, si no lo censuran y no me meten problemas, no necesitó el esperma del hombre para poder crear al hombre, que es a la humanidad de Cristo. Dios no necesitó eso. Pero note esto, Juan llama hombre Juan el Bautista llama hombre a Jesús, cuando versículos atrás lo llamó al Señor. Si usted se da cuenta, y lo anoté en sus notas en el versículo 23, Él es el Señor. Entonces, la intención de Juan, el autor, es volvernos a recordar las 2 naturalezas de Cristo, hermanos. Esa es la intención de Juan, volver a enseñarnos que Cristo es hombre también. Y mire el texto, que es antes de mí, porque era primero que yo. La preexistencia de Dios, de Cristo. Cristo no tiene una existencia. Hermanos, sí, la Biblia nos da su genealogía, sí nos da su nacimiento humano. Pero como deidad, Él estaba en el principio. Él estaba antes de la creación. Por años, la iglesia protestante y los de sana doctrina han estado defendiendo constantemente la deidad y la perfecta unidad de la Trinidad.
Cualquiera que quiera o pretenda o predique una división trinitaria es blasfemia, es herejía. La Trinidad no se puede dividir. Alguien que dice que Cristo no es Dios, no es mi hermano. Llámele como quiera, sectarismo, lo que sea, radical, fariseo. Pero es eso, hermanos, no es mi hermano, porque si niegan la deidad de Cristo y niegan que la Trinidad es una, es un solo Dios en tres personas, no han creído, no les ha amanecido aún. Guárdese de esas herejías. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ya lo vimos en los sermones pasados, cómo son enfáticos en que Cristo era un profeta. Si fuese un profeta común y corriente, como cualquiera de esos profetas del Antiguo Testamento, que ellos habían nacido en pecado, que su sangre sí era corrupta, hubiese venido en el lugar de Cristo y morido en la cruz del Calvario, hermanos, no fuéramos salvos. Estuviéramos aquí de en vano, perdiendo el tiempo. Cualquiera, vuelvo a repetir, que niegue la Trinidad es blasfemia. Y en tiempos antiguos era pagado con la muerte. Por ejemplo, lea usted los puritanos. ¿Cómo lideraban con eso? Los primeros o la posreforma en la historia. La Trinidad no puede estar dividida, hermanos. No puede, y la Biblia no da un pie a la división de la Trinidad. Y con eso nos da para entrar a nuestro segundo texto, el versículo 31. Y ahora Juan dice esto, Juan el evangelista. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado. ¿A quién? A Israel. ¿Por qué a Israel? ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice que primero a quién? A los judíos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el Hijo de Dios. Aquí está el Verbo. Aquí está Dios. Aquí está el Señor de ellos. Aquí está el Cordero que les va a quitar, hermanos, a remover el pecado, manifestándose a ellos. ¿Y qué pasó? No lo vieron, no lo aceptaron. Ahora, cuando digo eso, no quiero que me malinterprete y diga, no, tú estás diciendo que nadie se salvó en Israel. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo en ese momento, los que estaban ahí. Porque la Biblia nos da la historia. Crucifícale. Fariseos. Por esto yo vine bautizando en agua. Yo no le conocía para que fuera manifiesto a Israel. Juan el Bautista no quiso saber nada, hermanos. En otras palabras, sobre el Mesías antes de que Jesús se manifestara. A pesar de que eran primos y seguramente se han mirado alguna vez, Juan el Bautista no sabía. Él desconocía quién era, que su primo, que con el niño que jugaba tal vez, iba a ser el que iba a quitar el pecado del pueblo, que iba a ser el Redentor, que iba a ser el Salvador. Juan no le conoció como el Hijo de Dios hasta que el Espíritu Santo desciende lentamente sobre él. Hermanos, el ministerio de la palabra y los sacramentos están diseñados para una cosa y para ningún otro fin, que llevar a las personas a Cristo y hacerlos más manifiestos. Hermanos, la exposición de un sermón, la exposición de un estudio bíblico, la exposición de una oración, la exposición de la Santa Cena, ¿qué proclama? Cristo crucificado y resucitado. Y este es el mensaje de Juan. Proclamar, apuntar a Cristo, no a Juan el Bautista, no al ministerio, los bautistas de Juan, ni siquiera a sus discípulos. Al final usted verá que los discípulos cambian de líder
y de Juan se van con Cristo, sin que los empujen, sin que los controlen, sin que los manipulen. Juan el Bautista no hizo nada más, hermanos, que proclamar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y aquí me gustaría tomar por lo menos 2 minutos. El arrepentimiento, hay que tener bien claro qué es arrepentirme. ¿Cuándo sucede el arrepentimiento? ¿Acaso soy yo el que me arrepiento? ¿Acaso es alguien que me empuja? Te arrepientes, arrepiéntete, porque tienes que creer en Cristo. No, la Biblia dice que Dios pone el hacer como el creer. Pero primero que viene, hermanos, la confrontación al pecado. ¿Y el pecado dónde inicia? Con Adán y Eva, que hemos nacido en pecado y nacimos en pecado. Y luego ¿cómo se manifestó? Caín y Abel matando a su hermano. Todavía ni daban los 10 mandamientos y ya había muerte y ya había desobediencia y ya tenían otros dioses. Amados, nuestra humanidad es corrupta. Nuestra humanidad constantemente anhela hacer lo malo, a menos que Dios venga a nuestras vidas y nos llame a arrepentirnos. Me recuerdo, hermanos, en mis 20 años, cuando una mujer pentecostal se acercó a mí y me predicó el evangelio. Dios manda que todo hombre se arrepienta. Él quiere que se arrepientan. Él quiere que vengan al arrepentimiento y a la reconciliación con Él. Pero tú no puedes venir solo. El Espíritu Santo viene a convencerte del pecado. Viene a remover ese corazón de piedra. Viene a cambiar el espíritu, de traerlo de la muerte, a traerlo a la vida eterna. Y viene a morar en la vida del creyente. Ya me adelanté con el sermón. Y viene a morar en la vida del creyente y lo transforma y lo regenera y lo cambia y lo hace amar a Dios y lo hace odiar el pecado. Hermano, si usted ve el pecado, toca el pecado, prueba el pecado y jamás tiene un sentimiento de arrepentimiento, hermano, el Espíritu de Dios no mora en usted. No mora. Porque lo santo no se mezcla con lo malvado, con el pecado. ¿Y qué es lo que hace? Traernos a la fe y al arrepentimiento. ¿A que Juan, poniendo mis ojos en la cruz del Calvario, en el sacrificio perfecto de Cristo, confíe. Y entonces pueda proclamar, hermanos, que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Salvador, que Jesús es vida eterna, que es el pan, que es la fuente de vida. Y pueda entonces reconocer el perdón de pecados, amados. Puede entonces regocijarme y decir: Señor, cuando yo era tu enemigo, ahora voy llamado tu hijo adoptivo. Soy llamado tu hijo por tu único unigénito, por tu sacrificio, por tu bondad, por tu amor. Y entonces, ¿qué? El texto tan famoso, pero Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió. No sé si lo dije bien, murió por usted y por mí. Ese es el evangelio. Simple. Pero examinémonos si de verdad hemos creído en el evangelio, si de verdad hemos confiado, si de verdad el Espíritu mora en nosotros, hermanos. Simplemente Juan estaba confirmando lo que ya estaba escrito del Cordero de Dios. Esa era su misión. Confirmar, testificar. Sí, mira, lo que dice ese profeta de Cristo es verdad. Este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Sí, mira, lo que dijo mi papá es esto, lo que dice el Hijo. Es Él. Es el Hijo de Dios. El ungido de Jehová. Pero hermanos, entramos a otra sección en ese mismo versículo, a manera
de una introducción a qué es el bautismo, porque no quiero pasar toda la noche hablando del bautismo. Juan dice, bautizando en agua. Por eso yo vine bautizando en agua. ¿Pero qué es el bautismo del agua? ¿Qué es que yo sea bautizado en agua? Hermanos, el bautismo no salva. Mire, yo he visto gente en mis pocos años y poca experiencia venir a ser bautizados y sumergidos en el río. Yo conozco gente que se ha seguido a bautizar en el río Jordán, pero no lo salvó. Gente que fueron bautizados por tal vez algún famoso predicador, pero eso no lo salvó. Pero yo he visto en mi iglesia local venir gente a las aguas del bautismo y después de 2 años apartarse de la fe, negar la deidad de Cristo, negar el evangelio, negar la eficacia, vivir una vida de pecado y sin ningún arrepentimiento en su vida. El bautismo simplemente representa la muerte y la resurrección de nosotros. Estamos muertos juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Cristo. Eso es el bautismo. Y el bautismo, hermanos, ¿salva? No, simplemente es una manifestación hacia tus hermanos, hacia la congregación, de que has creído en el evangelio. Y para eso hay un proceso. Hay que saber que el tipo es salvo. Hay que hacerle preguntas del evangelio. ¿Qué crees ¿Qué crees de Cristo? ¿Cristo quién es? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo viniste a la salvación? Y nosotros con discernimiento podemos validar la fe de nuestro hermano o la persona, si no es hermano, de decirle sí o no. Y si es no, le predicamos otra vez el evangelio. Y si es sí, venga, vamos a que obedezca al Señor y tome ese paso, como en algunos dicen, paso de fe. ¿Quién debe de bautizarse? ¿Cualquiera que venga aquí se siente el día de mañana? ¿Espontáneos? Gente que de repente, yo me quiero bautizar. No, creyentes. Gente que realmente ha sido salva y regenerada por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué deberían de hacerlo, Juan? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué deberían de hacerlo? Por obediencia. ¿Que acaso Jesús más adelante vamos a ver para que toda Escritura sea cumplida? Por obediencia. Por obediencia, hermanos. Y es el bautismo en agua. Por obediencia. Hermano, esto nos pasa a nuestro versículo 32. Juan también dio testimonio otra vez, diciendo, he visto al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma o como pichón. En algunas versiones las dos están bien, si tiene paloma y pichón es una traducción correcta, no se preocupe. Y se puso o se postró sobre él. Hermanos, aquí este texto nos da mucha defensa para saber varias verdades. Y la primera, me gustaría que supieran la primera verdad y aprendiéramos juntos esta primera verdad. Cuando él dice, he visto al Espíritu descender del cielo sobre él, sobre Cristo. He visto al Espíritu descender. Hermanos, por nada del mundo usted piense, porque si lo piensa, tenga cuidado. Por nada del mundo piense que en la persona de Cristo, en ese momento no habitaba el Espíritu Santo. Mucha gente y la iglesia primitiva y en la historia de la iglesia ya han defendido esa posición de que no es verdad. Por ejemplo, si usted ve Lucas 4 en la tentación de Jesús, Lucas 4 pasa cronológicamente antes de que este evento pase. Jesús viene del desierto de ser tentado. ¿Y qué dice ese pasaje? Que Jesús estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo.
fue concebido por obra ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿La Trinidad se puede dividir? La Trinidad no se puede dividir. Pero entonces, Juan, ¿por qué rayos que Juan dice aquí, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma? Hermanos, recuerde la audiencia de Juan el Bautista y la audiencia de Juan el escritor, citando, haciendo tenerle conciencia a su audición de Isaías 11:2, el Espíritu descansará sobre él. La otra, Isaías 42:1 también, pondré mi espíritu sobre él. En otras palabras, era la distinción de que él era el Mesías. Porque se acuerda que Jesús en una ocasión en Mateo él va a decir, muchos han venido diciendo ser el Cristo también. Ya habían venido varios que decían que eran Cristo, que era el Mesías. ¿Se acuerda con los fariseos? También dijeron lo mismo cuando querían juzgar a Jesús, que lo tenían ahí. No me sé mucho la historia, pero lo poco que sé que estaban ahí. Y que uno de ellos dice, bueno, mira, pues muchos han venido ahí en nombre de no sé qué y han hecho esto. No vaya a ser que estemos matando un hombre santo. También Isaías 61 del versículo 1 al 2, el Espíritu del Señor está sobre él. Hermanos, la Trinidad no se puede dividir. Y el Espíritu del Señor había descendido, bajado del cielo como paloma. Ahora, ¿a qué significa la paloma? La paloma no es un espíritu. El espíritu no es igual a una paloma. Era como en ese momento, como Juan lo estaba, como una paloma, tomó forma de una paloma, refiriéndose a algo. Recuerde la audiencia de Juan, en el Salmo 74, él dice que era el símbolo de la paz, de que había venido la paz. Había una enemistad entre el pueblo, hermanos, la enemistad entre el pueblo con Dios. Las cosas no estaban bien, estaban peor. Era el símbolo para el pueblo del pacto de Dios, hermanos. El Espíritu tomó forma de paloma y reposó sobre Cristo para mostrar que Él era el autor del nuevo pacto y del nuevo Israel. Cristo era de la simiente de Abraham y que Cristo era el verdadero pueblo de Dios también. Por eso esa imagen de la paloma. Y si usted quiere escudriñar más, le doy un tip, mis 25 centavos. Juan dice descendió del cielo como paloma. Cuando usted lo lee en el original, usted encontrará que desciende lenta. Tiene el sentido esa palabra de descender lentamente, bajar lentamente, lentamente. ¿Se ha visto cómo bajan las palomas a diferencia de los pájaros? Los pájaros bajan y las palomas bajan despacio, los pichoncitos. La águila baja también rápido, pero ese era el sentido, hermanos. No es una paloma, no es un animal, el Espíritu de Dios. Es una metáfora lo que quería decir. Gracias, hermano. Cristo es confirmado y conocido como el Mesías delante de Juan, hermanos. Cuando si usted regresa a los versículos atrás, y esto es como un dame, te doy, un dame, te doy. Y usted ve en el versículo 31, la palabra conocer está en un plural perfecto esa palabra, de que Juan el Bautista sabía que el Mesías había de venir. Él sabía, pero no sabía quién era, recuerden, no sabía que era su primo. Tenía el testimonio de los profetas y su orden de parte de Dios, preparar el camino del Salvador y todo eso. Y ahora he visto esta confirmación de que este Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y eso lo va a decir más adelante. Y se manifestó a Israel, hermanos. No solo en ese momento. Cristo aún se sigue manifestando. No de la manera que piensen de que se va a aparecer. Se sigue manifestando en las Escrituras.
a través de la proclamación del Evangelio. Y la palabra, hermanos, para bajar despacio, que le decía la palabra griega katabaino, que significa descender muy despacio, gentilmente, sin agresiones, sin violencia, gentilmente. Y recuerda el contexto de una paloma. La paloma es un animal limpio, que representa paz, es tranquilo. Pero si usted le pica a la paloma, cuidado. Pero el animal es tranquilo. Y eso es lo que más o menos Juan está tratándole. Así, miren, así lo vi descender. Como si fuese. Este es un adverbio. Es la palabra hasil. Como si fuera. No es igual, pero como si fuese. Cuando usted ve un carro, pareciera que era como un BMW, pero usted vio un Honda. Pero era como un BMW, pero no es un BMW, era un Honda. Algo así parecido. Y esto hace una referencia a Mateo 10, hermanos. Tiene el mismo sentido que se usa ahí. El misma palabra, el mismo sentido. Y recuerde esto, hermano. Cuando digo que limpiaba, que tiene el sentido de la limpieza, el sentido de la tranquilidad, que es muy pacífico y todo eso. Eso usted puede verlo después en casa, pero si usted me pide, pero ¿por qué palabra? ¿Por qué paloma? ¿Por qué pichón? ¿Por qué un águila? ¿Por qué no esto? Hermano, no lo sé. Simplemente veo que el texto apunta al Antiguo Testamento, donde era un símbolo de paz en el Salmo 74. Y esto nos hace pasar, hermanos, al versículo 33. Y dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, ¿ve? Otra vez vuelvo a decir lo mismo. Yo no le conocía. Yo no sabía que mi primo era el Mesías. Pero el que me envió, ¿quién lo envió, Juan? Dios, el Señor, a bautizar en agua. Ve una orden, ve y bautízalos. Aquel sobre quien veas el Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautiza con Espíritu. Dos ministerios, dos personas totalmente diferentes. Juan bautizando en agua al pueblo judío, trayéndolos a las aguas, llamándolos al arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para qué? Para manifestar que habían muerto a sus obras, habían muerto a todo lo que ellos debían y iban a venir a la vida con Cristo en manera simbólica. Inclusive el Jordán tenía un apodo, el río de la muerte. Fíjese, vamos a venir a la muerte, hermanos. Juan no conocía al Mesías, pero sin embargo obedeció el encargo. Él obedeció, él fue obediente. Juan miró y reconoció al Mesías mediante la confirmación o la revelación exclusiva del Padre. Este es. Al que veas que el Espíritu reposa sobre él, él es el ungido. A él obedezcan. Y esto es una introducción al bautismo del Espíritu Santo, hermanos. No voy a entrar ahí, simplemente voy a pasar y después lo vamos a ver. Ser bautizado en el Espíritu Santo se encuentra 7 veces en el Nuevo Testamento, 4 veces en los Evangelios, 2 veces en el libro de los Hechos y 1 vez en Corintios. El que bautiza en el Espíritu Santo, la notable descripción de nuestro Señor, hermanos, aquí dada por Juan el Bautista, ha recibido 3 interpretaciones. Y déjeme le digo estas 3 y usted elige. Algunos piensan que significa, este es el que instituyó el bautismo cristiano, con el cual se conectará el don del Espíritu Santo. Su bautismo será como el mío, un bautismo de agua, pero no será un bautismo de agua como lo es el mío, sino un bautismo acompañado, escuche bien, de una gracia redentora, de un cambio. 2. Algunos piensan también que significa, este es el que bautizará con el Espíritu Santo el día de Pentecostés,
y conferirá dones milagrosos a la iglesia, como por ejemplo la sanación, los dones de profecía, de lengua, de conocimiento, de ciencia, de sabiduría. 3. Algunos también piensan, este es el que bautizará los corazones de los hombres, lo cual no puedes hacer ningún otro ministro, que no puede hacer ningún otro ministro humano. Tiene la prerrogativa de dar vida espiritual. Él es el dador del Espíritu Santo a todos los que creen. Y yo me quedo en la tercera. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué yo me quedo en la tercera? Porque yo creo que el bautismo, lo que entiendo en la Biblia, que el bautismo del Espíritu Santo es la obra redentora, regeneradora, cambiante, transformadora de Dios en el hombre. Hermanos, es que no hay cristiano a medias. Yo no veo eso en la Escritura. Yo no veo a Pablo con un pie en el mundo y un pie en la vida cristiana. Perdónenme la expresión, eso es hipocresía de nosotros. O soy creyente o no soy. El Espíritu Santo es el poder divino de Dios que viene a la vida de la persona que es llamada y lo hace arrepentirse de sus pecados, lo hace confesar que él no puede salvarse y que sus... Y el cambio ocurre. Por eso usted lo escucha después en su familia. Te lavaron el cerebro. Ya con tu biblita ya andas. Ya la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Había que te roben el dinero. Los hermanitos. ¿Cómo me da tristeza cuando me dicen así? Los hermanitos. Cuando los demás ven vidas cambiadas de nosotros, hermanos. Ese es el bautismo. Porque imagínense, piénsele, ¿de qué sirve de que Dios le dé un don a un hombre y viva una vida limpia? Oh, yo tengo el don de lenguas, pero no voy a la iglesia. Yo y mi Biblia, lo que hablamos la vez pasada. Yo y mi Biblia. Yo tengo un don de profecía, de sanar enfermos, pero yo y mi Biblia. Yo tengo estos dones y estos y otros, yo y mi Biblia. Pero nunca dicen, Dios me cambió, Dios me transformó, Dios me sacó de las tinieblas a la luz inaccesible. Dios me reconcilió de yo ser su enemigo a ser llamado su hijo. No hay cambio. Cuando en un cristiano no hay cambio y sigue una vida igual, no es cristiano, debería de examinarse. Y hermanos, no es mi intención herir a nadie. Que la palabra nos llegue a todos juntos. Y nos autoexaminemos de verdad. Yo he creído en el Evangelio. Hermanos, hay gente parada en púlpitos. No aquí, hay en púlpitos, parada. No son creyentes. ¿Por qué? Porque un seminario les dio sabiduría. Hermanos, usted escríbase a un seminario liberal de los que hay muchos. Y vaya y dígale que usted quiere aprender teología y quiere aprender a predicar. Y usted el día de mañana sale y hasta predica y enseña mejor que yo. Pero su vida llena de pecado, su vida llena de maldad, su vida llena de mentira. Solo Cristo. Yo he oído testimonios, hermanos, de pastores, de gente que está en el ministerio, que no son creyentes. Que simplemente no saben hacer otra cosa. Pero escuche, como le digo, el bautizar es regenerar los corazones de los creyentes y consagrarlos a la comunión con Dios. Por eso es que usted y yo a veces, o a lo mejor nada más yo, tengo esos deseos que no planeo, deseos de orar.
deseos de leer mi Biblia, deseos de buscar información más sobre ciertas cosas de las Escrituras. Hermano, tenga paz, Cristo está con usted. Esos deseos son piadosos, son santos. Pero nunca nos va el mismo Señor a llevar al pecado. No, Él nos aparta del pecado. Él no nos va a llevar a tropezar. Él no nos va a llevar a volver a ser condenados. No, Él nos lleva de gracia en gracia y de victoria en victoria. Gracia para el pecado, victoria sobre el pecado en Cristo Jesús, hermanos. Nuevamente, es solo Cristo quien bautiza con el Espíritu Santo, hermano, ningún pastor. Hoy en día usted ve todo ese tipo, como lo que decía nuestro hermano, ese canal de enlace donde la gente pase para que reciba el Espíritu Santo y se ponen y le imponen la mano y se cae, vomita y segundamente ellos danzan. Y salen de ahí y usted los ve la siguiente semana ahí y los ve el siguiente año en esas conferencias. Nunca hubo un cambio. Y hoy en día así lo vemos también en iglesias saludables. Gente viene, gente se sienta, gente aprende, pero nunca cambia. ¿Por qué? Porque el único que salva y el único que transforma y regenera es Dios. Y solamente si el Espíritu Santo viene a la vida de nosotros a morar, hermanos. Un poder divino mantiene en sus propias manos y nunca se comunica con ningún ministro. El Espíritu Santo, hermanos, no es manipulable. Un video que anda por allá viejísimo de Cash Luna, ya hasta pierdo yo tiempo de decir, tira la Biblia y le dice, ahí, Espíritu, una línea de poder declaro yo. Espíritu, tócalo, Espíritu allá, Espíritu, blasfemia. ¿Cómo tú le vas a dar órdenes a un Dios soberano? ¿Cómo tú le vas a decretar y decirle a Dios que haga? Si el Señor está sentado en su trono, juzgando con majestad, reinando, Él es Dios de todo. Él es soberano, hermanos. A Él yo no le puedo dar una orden, ni le puedo... Un comentarista dice lo siguiente sobre este texto. Bucer se llama. Por el bautismo de agua somos recibidos en la iglesia de Dios, o sea, en la iglesia local aquí. Por el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia interior. ¿Qué quiere decir? En lo espiritual. Cuando usted es bautizado en las aguas, usted es introducido a la iglesia local. Cuando el Espíritu vino a salvarlo, a rescatarlo y traerlo a una comunión con Dios, lo que literalmente él hizo es traerlo e injertarlo. Algunos de ustedes sabrán más que yo en Romanos, injertarlo, ponerlo en la familia. Pero cuidado de no gloriarnos, porque podemos ser arrancar y desechados. Decir como muchos lo hacen, hermanos, que el Espíritu Santo no fue conocido hasta el día de Pentecostés, es decir, lo que se puede probar. Estas son mis palabras, lo que se puede probar. Esto no se puede probar, perdón. El Espíritu Santo siempre ha estado en los corazones de los creyentes en todas las épocas del mundo. Su abundante derramamiento es sin duda una marca principal de los días desde Cristo que vino al mundo, pero el Espíritu Santo estuvo siempre en los hijos de Dios, o sea, siempre estará, y sin Él nunca hubo una alma salvada. Usted no puede ser salvo sin la obra redentora del Espíritu Santo. Por eso después usted ve juzgar los espíritus para saber que son de Dios, porque han salido muchos engañadores. El mismo Juan en sus cartas, versículo 34, hermanos. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermanos, después de que Juan había escuchado, después de que Juan había visto descender el Espíritu de Dios sobre Cristo en manera de confirmación de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Mesías, de que Él iba a salvar,
ahora sigue dando testimonio, da otro testimonio, da otro mensaje. Y entonces Juan dice, Él es el Hijo de Dios. Y ese es el tema central de todo el Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es uno solo en existencia. Jesús no tiene alguien que lo hizo, lo creó ni nada. Jesús es preexistente. Jesús no tiene principio, no tiene fin. Jesús es mayor que todos los hombres. Jesús es el único santo, el único justo, el único perfecto, el único que nos puede otorgar perdón, el único que nos puede llevar a la presencia de Dios. El Cordero Pascual. Él es perfecto. Sacerdotes imponían sus manos sobre animales, pero no obtenían un perdón. Sacerdotes, hermanos, sacrificaban día y noche, de día y de noche por el pueblo, y nunca había un perdón para siempre. Y Cristo viene a morir en el lugar de usted y de mí, y obtiene el perdón de pecados, y entonces lo ofrece gratuitamente a todos, sin excepción. No porque seas, aquí adelante tenemos que iglesia de los gentiles, entonces ¿será que hay una iglesia de los judíos? Que a los judíos Dios no le ofreció salvación. No, también a los griegos, a los mexicanos, venezolanos, colombianos. Hermanos, solamente menciónelo. A todos es la oferta, pero todos vendrán. Todos quedarán a la luz, todos quedarán a Cristo, querrán seguir sus enseñanzas. No, no todos. La Biblia, el mismo texto en versículos de atrás, que dice que no todos amaron la luz, sino que amaron las tinieblas. Y eso es triste, hermanos. Hermano, lo que Juan nos está diciendo es, vi perfectamente, y desde ese momento yo he testificado claramente y sin vacilar, o sea, no estoy bromeando, de que la persona que ahora ven ante ustedes, ese es Cristo. Sí, ese, el de Nazaret, el hijo del carpintero, sí, ese es Cristo, ese es el ungido, ese es el Hijo del Dios viviente. Desde el día de su bautismo he estado completamente convencido de que este es el ungido de Jehová, el Mesías. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Juan aquí declara su propia convicción firme de la divinidad y la regeneración eterna de nuestro Señor. Estaba satisfecho que nuestro Señor no era solo el hijo de María o de José, que no era solo uno de Nazaret, no era otro más de la descendencia de David, no era otro nazareno, no era otro muchachito más en las sinagogas aprendiendo. Este es y será para siempre, por los siglos de los siglos, el Hijo de Dios, hermanos. Ese es un statement muy duro, porque de ahí parten los problemas para el Señor. Mire, Juan primero es el Hijo de Dios, y después van a acusar a Jesús sobre eso, porque él se dijo que él era el Hijo de Dios. Y hermanos, a manera de conclusión, no me queda más que solo un punto, hermanos. Pudiera decir miles de cosas y pudiera escribir miles de páginas, hermanos, acerca de que Él es el Hijo de Dios. Y no cesar, Él es incomprensible. Hermanos, en la teología, Él es lo máximo. La sabiduría, lo máximo. El poder y el dominio, Él es lo máximo. Él es todo, hermanos. Y me gustaría que usted y yo esta noche nos fuéramos confiando eso. De que nuestro Señor dio la vida por nosotros. ¿Quién éramos nosotros? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Juan Salas? Para que Cristo muriera por él. Que seamos agradecidos y que vivamos esa verdad día con día.
Mi oración, hermanos, es que nosotros proclamemos al Señor crucificado y resucitado. Que no solo prediquemos un Cristo a medias, sino un Cristo, porque eso fue lo que hizo Juan. Presentó a Cristo completo, sin medidas.